Gracias por continuar con nosotros. Yo estoy feliz de volver a ver. Este trabajo te da mucha gente en la que tú la vas convirtiendo en amigo o vas valorando cada uno de sus aportes. Y siempre he tenido una buena percepción de los jóvenes a lo que el presidente Luis Abinader le ha dado oportunidad en su gobierno. No solamente por la capacidad de lo que tienen que decir, sino por las entidades que le ha tocado gerenciar y los cambios. Ojalá que sigan imperando cambios a partir de este nuevo año o de este nuevo aniversario. No así donde están mis amigos del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, así que se llama, ¿verdad? Con mucho gusto. Recibo ya tú eres parte de nosotros. Así me siento, así me siento. A Carlos Guillermo Flaquer, que es viceministro del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, y vamos a hablar del Día de las Zonas Francas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Qué gusto verte de nuevo. Mercy, igual para mí y muchas gracias por tu palabra y de verdad que me siento como si estuviera en casa acá cada vez que vengo. Yo creo que sí. Tú sabes que valoro mucho la oportunidad de la gente joven, porque mezclar lo tradicional, la gente de experiencia con la juventud, dan buenos resultados. En algunos casos no, hay dinosaurios que no lo entienden. Bueno, se cuecen, en todos los sitios se cuecen habas, ¿no? Pero el Ministerio de Industria y Comercio parece tener mucha gente joven. Así es, así es. Empezando por el ministro, diría el mismo, ¿no? Pero ¿por quién? Por el mismo ministro. Pero yo vivía en Cotuí cuando, lo que pasa es que el ministro, para mí que él duerme como en una cosa rara. No. O yo estoy en creer que ya él se metió como a vegetariano, cosa eso, que vive en su familia. Dicen que la edad, ¿verdad? Es simplemente un número. Él, la verdad, que tiene un ánimo y tiene una energía que, sí, don Hito, tiene cualquier eso. joven quisiera eso. Aquí hay mucha gente que tiene una energía que no todo el mundo le cae atrás. Así es. Vamos a hablar, Carlos, de cómo se realizó la celebración del Día de la Zona Franca. El ministro hace poco estuvo con nosotros y habló de todo el trabajo que como ministerio ustedes están haciendo en esa rama. Y aquellos que somos de pueblo, que vimos zonas francas cerrarse con espacios buenos y con buenas oportunidades, celebramos el proceso que ustedes han comenzado de ir abriendo estos espacios laborales y productivos nueva vez. Así es, Ana Mercy. Mira, lo que ha sucedido con las zonas francas, la verdad que es algo increíble, ¿no? Nosotros el día 11 de agosto pasado tuvimos un evento donde se anunciaron un poco lo que fueron un estudio que hicimos del impacto de lo que han sido las zonas francas en los últimos 10 años, con un enfoque especial en lo que ha sido el último año. Y esto a raíz del Día de la Zona Franca, que fue el pasado 12 de agosto. Y ahí se mostró muy claramente lo que ha sido un crecimiento increíble que ha tenido las zonas francas, motivado principalmente por acciones puntuales que se han hecho desde el punto de vista del gobierno, y así bien como tú dices, lo que se ha visto es un repunte en lo que es la parte de la generación de empleos. Nosotros cuando asumimos en la actual gestión, las zonas francas tenían alrededor de unos 163,000 empleos directos y hoy día superan los 190,000. O sea que es una diferencia de prácticamente 27,000 puestos de trabajo, que si se calcula lo que es la parte indirecta, pues entonces estamos hablando de un 3-1 más o menos, o sea que prácticamente más de 100,000 nuevos empleos que se han impactado gracias al trabajo de la zona franca. Pero no obstante eso, ¿verdad? Y lo que típicamente las personas asumen, de que la zona franca, ¿verdad? Es como un trabajo secundario, que paga menos, que se coge malucha, etcétera. Bueno, el pasado 11 de agosto nosotros sacamos un estudio donde se prueba que el salario promedio de las zonas francas es más alto hoy día que el salario promedio de la industria formal. ¿Okay? Y eso es un dato muy importante. Pero en todos los niveles. En todos los niveles. O sea, incluso en el nivel más bajo. Del nivel más bajo hasta el nivel más alto. O sea, el promedio del empleo formal privado es ahora mismo inferior al salario promedio del sector de zona franca. Y esto tiene una razón muy clara, y este es el primer año que eso supera. Y es porque las zonas francas han ido pasando de un modelo que era antes meramente textil, ¿verdad?, ahora a un modelo mucho más diversificado. Para esa parte voy. Yo recuerdo que cuando hablábamos de zona franca, hablábamos de esa parte productiva, telas, se confeccionaban aquí importantes líneas para llevarse a mercados internacionales. Sin embargo, en los últimos tiempos hay industrias como el tabaco, que ha crecido bastante a nivel de zonas francas. ¿Qué ustedes han hecho de nuevo?
sea, ¿qué es la diferencia entre la gestión del presidente Luis Abinader, a la que ustedes están al frente, con la diferencia de lo que antes ya teníamos? Sí, es una muy buena pregunta, Ana Mercy, porque mira, las zonas francas han venido pasando por una metamorfosis, ¿no? Donde antes era meramente textil, hoy día es textil, tabaco, dispositivos médicos, dispositivos eléctricos, servicios y un sinnúmero de otras cosas. Con la piña, porque en mi provincia era Agrícola de también, y agrícola. hay también zonas francas especiales en el tema agrícola con el tema de aguacate también. Una de las grandes fincas de aguacate de este país está bajo ese formato. Ahora bien, nosotros cuando asumimos vimos esta matriz bastante diversificada ya de por sí, y lo que hicimos un plan, ¿no? de ir a visitar, porque mucha gente habla de traer nuevas inversiones, pero dejan a un lado el hecho de que ya nosotros acá en República Dominicana contábamos con 8 de las 30 empresas de dispositivos médicos más grandes del mundo. Entonces, es mucho más fácil para una de estas empresas expandirse de forma más rápida que el tener que traer a una nueva empresa que tomaría 2, 3 años para poder atraer. Entonces, en ese sentido, hicimos una ronda de visitas a cada una de las empresas de dispositivos médicos, de dispositivos eléctricos, para ver qué planes tenían, de qué forma el gobierno podía apoyarlos, de qué forma el gobierno podía trabajar junto con ellos para acelerar sus proyectos de expansión en República Dominicana. Y de la misma forma nosotros hicimos un listado de las empresas que estaban hoy día fabricando en Asia muchas de sus producciones, para ver de qué forma nosotros podíamos traerlas también aquí a República Dominicana a producir. Y el resultado de esto es que de los últimos 2 años, ¿verdad?, de gestión de gobierno, se han aprobado prácticamente más de 150 nuevas empresas de zona franca. 150 en 2 años. Es un récord. Carlos, debo decirte que el éxito que pueda exhibir hoy las zonas francas no es solamente de ustedes. Tengo entendido Totalmente. que ha sido un trabajo en conjunto con Proindustria. Totalmente. Porque estuvo también en el programa, así como tuvimos al ministro hace poco, estuvo Ulises Rodríguez, que es el de Proindustria, y hablaba del trabajo en conjunto que ustedes han tenido que hacer para la reapertura de zonas francas en municipios importantes. Eso es totalmente cierto. Tengo entendido que ahí se incluye la zona franca de mi provincia, de mi pueblo, de Cotuí, y la de Salcedo o Tenares, algo así, no recuerdo. ¿Cuál es el éxito, Salcedo? ¿Cuál es el éxito que hoy entonces le pudieran sumar ambas instituciones a un discurso que pudiera dar el presidente Luis Abinader? Y te pregunto el éxito, porque para nadie es un secreto que hay carteras importantes que, de acuerdo a los pronunciamientos de los incumbentes o de sus ministros, quizás el presidente hoy no tenga logros que mostrar, o mañana cuando vaya a hacer su discurso no tenga logros que mostrar. No, mira, el éxito al final del día es un ecosistema, y el ministro siempre ha sido muy enfático con eso. Si te pregunta a ti, Ana Mercy, ¿cuál es el órgano del cuerpo más importante? Tú puedes decir el corazón. Bueno, pero si el corazón funciona y el riñón no funciona, tú puedes. Y si el corazón funciona pero el cerebro no funciona. O sea, al final del día... Aquí pasa mucho eso. Bueno, al final del día es eso, ¿no? O sea, el gobierno, como cualquier otra empresa, ¿verdad?, necesita de todas sus partes trabajando al unísono, ¿no? Y el éxito de esa gestión va a depender del éxito de las gestiones que están por debajo de esa persona. Así que en ese sentido, nosotros trabajamos muy de la mano con Proindustria. Proindustria es la institución que maneja lo que son los parques públicos de zona franca, que si no me equivoco hay unos 17, ¿verdad? Y teniendo de sus insignias lo que es la zona franca de San Pedro y la zona franca de La Vega. Así como dice el director Rodríguez, nosotros desde el día 1 y por instrucciones directas del presidente Luis Abinader, se buscaron oportunidades en zonas francas que habían sido cerradas, que no había interés, que estaban descuidadas, y Proindustria ha desplegado todo un esfuerzo por reacomodar lo que fueron esas zonas francas y, bueno, poder generar esos empleos que tanto necesitan esas provincias. Estoy tan contenta de escucharte hablar de Proindustria, que no tiene nada que ver con ustedes, porque es tan difícil a nivel político o a nivel empresarial darle los méritos al que se merece. Te preguntaba porque sé que es un trabajo en conjunto. Así es. Y así como lo dijo Ulises cuando estuvo aquí, del trabajo que realiza con ustedes, me interesó saber si había la misma armonía para hablar de este tema. Claro que sí, claro en que cuanto a los numeritos que presenta desde el área del ministerio, porque Proindustria tiene lo de ello, desde el área del ministerio, ¿cuáles serían esos logros a resaltar hoy en día
en todo lo que tiene que ver con Zona Franca, aunque hemos hablado y tú has podido presentar muchas cosas, cuando se habla de números es cuando los presidentes anotan para sus estadísticas. Y me imagino que mañana será un día de muchas estadísticas. Sí, así es. Mira, las zonas francas realmente uno de los grandes impactos que ha tenido es que en el momento de la peor crisis económica para nuestro país en historia reciente, fue la industria que sacó la cabeza por su propia naturaleza, ¿no? Mientras el mundo se mantenía cerrado, que los productos necesitaban consumirse. Se estaban consumiendo productos del hogar, las personas estaban pidiendo por internet, se estaban buscando productos médicos, productos eléctricos. Yo tengo una persona que conozco que trabaja que tiene una empresa de Zona Franca que vende tarros, Ana Mercy. ¿Qué vende? Tarros. Los tarros de la mata, normal. Los tarros negros a Walmart, a muchísimas de estas cadenas americanas. No sabía que aquí había eso, pero el plástico. Sí, correcto, el plástico. Okay. Y sus ventas crecieron un 200, 300% en el año 2020, o sea, en el peor año. ¿Y por qué? Porque la gente estaba en su casa, estaba trancada, dijo, pero mira esta esquinita aquí, me cabe una mata aquí, empezó a pedir, y eso se multiplicó y obviamente él me dijo, yo nunca cerré, porque la demanda que yo tenía no me daba para cerrar. Entonces, ese fue un sector que sacó la cabeza y a partir de julio del 2020, todavía en medio de nosotros toda esta vorágine y a partir de agosto también, nosotros empezamos a ver meses récords de exportación. Y cuando la gente ve que las exportaciones aumentaron $1,000, $2,000 millones de dólares, no lo ven como mucho, pero yo te digo a ti, el año pasado fueron 9,000 contenedores más de exportación que salieron. Esos son 9,000 transportes que hay que pagarle al transportista, son 9,000 gestiones de aduana que hay que hacer, son 9,000 camiones pagando el peaje, son familias adicionales que reciben más dinero. O sea, es tangible. Cuando se habla de un aumento en las exportaciones, el efecto cascada que tiene eso a otros sectores de la economía. Ya ese camión va a tener que ir a la parte de repuestos a buscar el mantenimiento, la goma que se le desgasta. O sea, hay una dinamización de la economía con cosas tangibles como esas. Así que eso es uno de los factores que para mí en lo personal más me impactan, ¿verdad?, de lo que ha sido la Zona Franca, pero también el tema de empleo. Nosotros hoy en día, Ana Mercy, tenemos el número de empleos más alto de los últimos 20 años en Zona Franca. El número más alto. Estamos superando los 191,000 y se espera que ya para final de este año estemos llegando a los 200,000 empleos directos. Que si calculamos lo que es la parte indirecta, estamos impactando 600,000 personas, que a su vez son 600,000 familias que pueden ir al colmado, que pueden ir al supermercado, que pueden pagar el colegio. O sea, es un efecto tangible que están teniendo este sector, donde antes, ¿verdad?, estaba un poco marginado a nivel conceptual para las personas, pero hoy en día lo vemos. Y ya para concluir, y esto es una parte que resaltamos el 11 de agosto, la parte de servicios. Nosotros aquí en las zonas francas, típicamente nosotros pensamos en manufactura, ¿verdad?, cosas físicas. Pero en la zona franca está pasando una revolución, que es con la parte de servicios. La gente piensa en servicio, piensa en call center automáticamente, pero es mucho más que eso. Nosotros hoy en día tenemos personas que están en nuestra zona franca haciendo todo lo que es la parte de edición de video, están haciendo también lo que es la parte de desarrollo de software. Nosotros tenemos empresas que están atendiendo transacciones en los sectores inmobiliarios mucho más lejos de nuestras costas. O sea que la parte de servicio de Zona Franca para mí es algo que me ha impactado muchísimo, el potencial que tiene, no solamente nosotros ser un referente a lo que es la parte de calidad de la producción, sino también de lo que es la calidad del cerebro dominicano para crear y poder desarrollar productos que impactan mucho más allá de nuestras fronteras. Me gusta el tema. Todo lo que tiene que ver con que la gente eche hacia adelante y que ese efecto cascada comience con uno y se ve en otro es importante. Así que tiene el reto de volver. Siempre, para mí es un placer estar aquí, Ana Mercy. Que sigamos hablando del tema y que la gente pueda conocer un poquito más. Quizás en una próxima entrevista ver dónde se van a abrir zonas francas, qué calidad de profesionales se necesitan para que la gente se entusiasme y pueda encontrar un medio de subsistir. Para mí sería un placer volver por aquí, Ana Mercy. Gracias a Carlos Guillermo Flaquer, que es viceministro del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Al regreso tenemos otra interesante conversación, quédese con nosotros.